Buenas noches. Este es el texto que escribí a partir de la lectura del libro de Freddy. Trato primero como de actualizarlo dentro de la poesía que aborda la temática de la violencia en nuestra tradición, y luego pues ya entro en materia. Dice: 46 cartas, un telegrama, un graffiti y un epílogo. El tema de la violencia en la poesía colombiana podemos rastrearlo, para no ir muy lejos, a partir del poema El Recluta de José Asunción Silva, aquí presente. Ahí, a fines del siglo XIX, en la semblanza que hace Silva del pobre recluta muerto, están ya presentes el oprobio de la guerra y la tragedia de la juventud inmolada. Cito: al bajar de la cañada, junto a las matas de helechos, destrozada la cabeza por una bala de Remington, las rudas manos crispadas, los ojos aún abiertos y la sangre ya viscosa pegándole los cabellos. 50 años después, en medio de una misma violenta espiral, pero ahora con mayúscula, Fernando Charri-Lara, Héctor Rojas Erazo y Eduardo Cote Lamos registraron lo propio en poemas como Llanura de Tuluá, Los Desplazados y A un campesino muerto en la violencia. Cito: uno junto del otro están caídos, muertos, al borde del camino, los dos cuerpos. Son cuerpos que son piedra, que son nada, son cuerpos de mentira, mutilados, de su suerte, ignorantes de su muerte. Cada uno estaba solo, solo con él, sin nadie entre sus huesos. Todo lo que fue día, siembra, abrazo, lecho y fatiga, lámpara y amigo, estaba entre sus pechos, destrozado. Un día, sin por qué, sin que supieras que la muerte venía, te quitaron la vida. Después te sembraron igual que una semilla. Tu silencio cubierto por un árbol dejó borrado el crimen. Este rastro desgarrado, esta obsesión fatal, no cesa, se perpetúa, campea a finales del siglo XX en los versos de poetas como José Manuel Arango, Piedad Bonet y David Jiménez Paneso. Cito: los que tienen por oficio lavar las calles, madrugan, Dios les ayuda, encuentran en las piedras un día y otro regueros de sangre. Arriba, el titular de la masacre, abajo los detalles, las manos amarradas a la espalda, el incendio del caserío, la huida mansa de los vivos. La jornada de hoy coagula en noticia. El cadáver de un hombre acribillado yace en mi cuarto y yo soy el asesino y la víctima, su familia, su verdugo y el indiferente. Con tan pesado y presente pasado sangriento, patente a lo largo de nuestra historia y nuestra literatura, y habiéndonos despertado ayer con el vergonzoso récord de la ONU que nos clasifica por encima de Siria y de Irak como el país del mundo con más personas desplazadas, es muy difícil, prácticamente imposible, encontrar un poeta o una poeta de Colombia que no haya dedicado alguno de sus textos a referir nuestro funesto deporte nacional. Así no sea su temática predominante, cada cual, seguro, ha tenido que escribir su inevitable poema
o puñado de poemas sobre la violencia. Otra cosa es proponerse componer un libro entero sobre este álgido tema, armarlo y lograr sostenerlo. Ahí el reto es de mayor dimensión y la lista se reduce a los dedos de las manos. Pienso, por ejemplo, y sé que por desconocimiento me quedo corto, en libros como País Secreto de Juan Manuel Roca, El canto de las moscas de María Mercedes Carranza y La ciudad que me habita de Mary Yolanda Sánchez. A este selecto grupo de obras consagradas de lleno a cifrar poéticamente nuestro violento acontecer, debe añadirse ahora el libro que hoy saludamos, Carta de las mujeres de este país, escrito por el bogotano Freddy Yeset. Carta de las mujeres de este país es un título que rebota varias veces a lo largo del libro. Primero, es el título que aparece como tal en la carátula junto a la foto del copetón muerto. Asimismo, encabeza la dedicatoria inicial que estremece y se deja leer como un poema breve al ofrendar el libro a los desaparecidos que siguen buscando los brazos de las mujeres de Colombia. Más adelante, en la página 87, figura como título de la tercera sección del libro y también, por último, es el título del poema que cierra esa sección y el libro todo. Es un singular muy plural el que este título abarca, pues esta carta es una carta que es muchas cartas. Se despliega en 46 cartas, un telegrama, un graffiti y un epílogo, para ser exactos. La titulada Carta Primera y la más difícil abre el libro y reproduce en su primera línea un verso tremendo del poeta español Antonio Gamoneda. No mueran más en mí, salgan de mi lengua. No mueran más en mí. Es una exhortación apremiante, terrible. Salgan de mi lengua, una frase ambigua que puede entenderse como salgan fuera, lejos de mi lengua, pero también como surjan, broten, nazcan de mi lengua. Semejante dualidad, este doble movimiento de un ave fénix que es a la vez ceniza y abono, será un motor que Freddy mantendrá presente al convertir su libro en un espacio donde se sepulta y se siembra, se repudia y se procrea, se renace y exorciza. Fruto de una tierra que, si bien es enemiga y mala como una niña malcriada, asimismo es dulce, santa, asombrosa y fértil. El énfasis con que Yeset, al hablar de su libro, recalca que en estas cartas madres, esposas, hermanas e hijas colombianas le escriben a sus desaparecidos, hace parte de una postura ideológica loable, políticamente correcta, pero no agota ni da cuenta de la gran diversidad de personajes que circulan por sus páginas. El dolor de las víctimas es unisexo, no tiene distingos de género. Mi nombre es Ricardo, Gustavo, Isabel, Carmen. Leemos en una línea de la carta del cuidador. Las manos que se vendaron los ojos, los oídos que se negaron a oír los gritos, las bocas solitarias en la noche furiosa, no son exclusivamente femeninas. Pertenecen no solo a madres, esposas, hermanas e hijas, también a padres, maridos, hermanos y huérfanos. En ese sentido, llama la atención advertir que, como ocurre en el caso del primer poema, con unas cuantas e importantes excepciones, el autor se encarga de sostener
una voz neutra, sin marcas de género explícitas, lo cual no demerita, sino que, por el contrario, amplía la universalidad de su enunciación. Más allá del prurito feminista, es notable cómo Yesed, a propósito de un tema manido y recurrente como el de la violencia, aborda la cuestión de manera delicada y compasiva, con sutileza, sin incurrir en el tremendismo ni el gimoteo, tejiendo un rico simbolismo donde las analogías entre la naturaleza, la geografía, la memoria, el propio cuerpo, los muertos y la escritura fluyen con aguda y copiosa creatividad. Cito: salgan todos, dejen este barro, esta neblina, el frío de cada páramo de mi lengua, canten su retorno, asomen su voz del fondo de la tierra, rueden acostados sobre los pastos de esta colina de mi lengua, vuelvan a reír, déjennos escuchar las risas mientras caen, se doblan, se nombran a sí mismos. En mi garganta están los vidrios de la historia y ella es quien gobierna mi rumbo. La muerte tomó mi mano y redactó cada línea de amor. Dolor, eres en carne viva el ausente, nos acompaña tu sal luminosa. Eres mis huesos, odio, mas mi madre me dijo que vine a amar. Antólogo del poema en prosa, poseedor de un amplio registro narrativo, manejador diestro del verso largo, tan largo que hubo que diagramar las páginas del libro a lo ancho, Yesed se dedicó a verter en ese molde las historias que oía de labios de quienes, en su mayoría mujeres, acudían en busca de ayuda a las ONGs con las que él trabaja. Cronista del dolor, el poeta se empapó y apropió de la arrasadora realidad de la Colombia rural para luego retratarla en todo su horror y esplendor. Sin ser documental, esta poesía documenta. Siendo hábil y profusamente descriptiva, no se limita a un trabajo de simple reportería. Transforma la memoria narrativa en sustancia metafórica y alegórica, transmutando los desaparecidos en caballos, peces, balsas, icebergs y botellas, conjurando su presencia en limoneros, cerezos, mangos, manzanas y mandarinas. Señalé antes que, con unas cuantas excepciones, el autor mantiene una voz neutra a lo largo del libro, sin marcas de género explícitas. Entre dichas excepciones, cabe destacar Carta al hombre que asesinó a mi hijo y Carta de las mujeres de este país, los poemas que integran la tercera y última sección del libro. De modo deliberado y explícito, en este par de textos resuma una inequívoca y punzante sensibilidad femenina. El primero de ellos es un poema brutal, donde la madre que ha perdido a su hijo increpa al asesino por el sentido del perdón. ¿Quieres mi perdón? ¿De qué te salva él? ¿Servirá de algo que limpie la sangre de mi hijo de tus manos? Para, después de todo, a pesar de lo terrible, pasar a perdonar. Te perdono, pequeño huérfano, te perdono y me libero de tus alambres, te perdono y desanudo tus púas más hirientes. Tú y yo somos este jardín de los desaparecidos, este amor violento. El segundo texto, la tan anunciada y esperada Carta de las mujeres de este país,
sella de modo contundente la pretensión de una identidad femenina solidaria y colectiva. Nos dejaron vivas para que pudiésemos decir las manzanas podridas. La guerra tiene el nombre de un varón, pero la memoria, las vocales temblorosas de una mujer. Y no hablar, lo creemos casi doblando las rodillas, es morir frente a los hijos. Consecuente con su visión, tras construir un fresco y doloroso y diverso de la fauna y flora de nuestras violencias, desplegando una comparsa trágica y surreal donde mujeres, hombres, vacas, cabras, perros, ciervos, tigres y serpientes llevan del bulto, el autor remata su epistolario en un tono combativo de arenga y manifiesto, dando voz a quienes por antonomasia siguen luchando desde el bando insobornable de la vida. Ninguna se oculte en la casa limpia, ninguna diga nunca, ninguna deje de desollar el alma. Aquí estamos las mujeres de este país sacándole brillo a nuestros muertos. Aquí estamos las mujeres de este país edificando con espuma el amor. Aquí estamos las mujeres de este país con la luna entre las manos.